A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente que nos acompaña. Él es Rodrigo Mardones, psicólogo clínico, especialista en terapia breve sistémica, postitulado en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Las Américas de Concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorado en psicología de la Universidad de Flores, Argentina, y actualmente cursa un magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Rodrigo para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Rodrigo. Bien, muchas gracias, María Jesús. Bienvenidas, bienvenidos. Les agradezco mucho la participación, el interés. Quiero agradecer especialmente a las mujeres presentes en la sala. Sabemos que en nuestra cultura machista, ¿cierto? Por el hecho de ser mujer, se les encarga generalmente por defecto la tarea de cuidar, y no sería extraño que muchas de ustedes estén en este momento asistiendo a la charla y al mismo tiempo cuidando a alguien, o con un hijito, o con una hijita, nieto, o algo, ¿cierto? Alguien que tengan bajo su cuidado, así que mi agradecimiento y mi admiración para ustedes. Porque además decidir estudiar y estar, ¿cierto?, en estas actividades, sé que a veces es un sacrificio, ¿no? A los colegas varones, ¿cierto?, y a los hombres en la sala también les agradezco y les declaro mi admiración, porque bajo este mismo pacto, ¿cierto?, patriarcal, aprender conlleva un ejercicio de humildad, ¿no? Entonces, querer estar presente supone también eso, así que también les agradezco mucho poder participar en esto. Vamos a hablar hoy día de un tema, ¿cierto?, que yo lo trato con mucho respeto, porque me he tenido que acercar a esta problemática de adolescentes que son de alguna forma derivados, ¿cierto? O obligados, ¿no?, a participar de una entrevista con un profesional del área del trabajo con personas. A veces puede estar ocurriendo eso, por ejemplo, con, no sé, un encargado o encargada de convivencia escolar, ¿cierto?, con un profesor jefe, a alguien que envió, ¿cierto?, o que está empujando a una entrevista que no es deseada muchas veces por el estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, o el joven, ¿no? En ese sentido, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí, no? Cómo eso de alguna forma tensiona nuestro trabajo, en tanto, ¿cierto?, uno espera contar con la colaboración o al menos la motivación de quien es enviado o enviada a hablar con nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Es una temática a observar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito. Esta es una temática que se desarrolla en términos más técnicos, ¿no?, en el curso, en el transcurso del diplomado. Sin embargo, es importante compartirlo para poder, ¿cierto?, colaborar con algunas personas que a lo mejor ya están trabajando en este contexto, ¿no? Entonces, eso. Hay que saber que el concepto, ¿cierto?, de consultante en contexto obligado es un concepto técnico, ¿ya? Ustedes pueden buscar información en los motores de búsqueda que, ¿cierto?, que se dedican a la difusión, ¿cierto?, científica de temáticas en el área de la psicología o en el trabajo con personas, y lo pueden buscar bajo esos criterios de búsqueda, ¿no? Consultante en contexto obligado, paciente en contexto obligado, ¿cierto? Está ahí, ¿ya? Por lo tanto, es un ámbito que se ha trabajado, es un ámbito que se ha investigado, es un ámbito que tiene una propuesta técnica, más de una propuesta técnica, ¿ya? Y aquí viene probablemente la primera de las paradojas que nos toca experimentar, porque yo decía, lo veo con respeto, porque a mí en lo personal, como funcionario, nunca he tenido que trabajar, por ejemplo, en un programa que trabaje, ¿cierto?, con la adolescencia, en el contexto, por ejemplo, de reparación, en el contexto, ¿cierto?, legal. Entonces, ya, yo he colaborado con programas así como experto, ¿no? Como, bueno, alguien que ha tenido el privilegio de dedicar más tiempo a estudiar, ¿ya? Sin embargo, no he tenido que ser funcionario. Por eso, yo sé que de alguna forma experimentan los y las colegas cierta tensión. ¿Por qué? Bueno, porque hay que partir diciendo, ¿no? El sistema instala un trabajo, ¿cierto?, con metas que no se ajustan a las posibilidades, ¿cierto?, de lo que uno puede realizar en el encuentro persona a persona con los adolescentes. Es decir, muchas veces percibimos que hay un sistema, ¿cierto?, que quisiera observar resultados inmediatos,
¿cierto? Con chicos que han tenido probablemente, ¿cierto? Una historia, ¿no? De vulneración y de maltrato que no se resuelve en un mes de sesiones, ¿no? Sino que va a requerir, ¿cierto? Otro trabajo. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Cuando uno observa esta situación, se complican más porque hay distintas variables implicadas. Primero, la condición de ser adolescente, ya que es una condición especial, la vamos a conversar un poquito, ¿cierto? Luego, lo que el sistema espera, ¿cierto? De ese trabajo que estamos haciendo nosotros. Luego, la persona, ¿cierto? Del terapeuta, entrevistador, ¿cierto? Monitor, ¿cierto? En fin, entonces nos vamos encontrando con varios elementos que colisionan, ¿no? Si uno mirara la figura del adolescente, no se nos tiene que olvidar, es un sujeto en búsqueda. La adolescencia como etapa del ciclo vital recién la comenzamos a visualizar en el siglo XX. Muchos de ustedes, probablemente los y las más cercanas a mi edad, ¿cierto? Yo tengo 50 años, podrán recordar que sus abuelos, por ejemplo, no sería extraño, se unieron en vida en pareja con edad adolescente, 14 años. Los más jovencitos, los más jóvenes, ¿cierto? Pueden preguntar a sus papás por sus bisabuelos o abuelos, ¿cierto? Y se van a dar cuenta de que 14 años, 15 años ya se emparejaban, ¿no? Eran sujetos de trabajo, ¿ah? Sobre todo en la medida en que todavía el trabajo estaba muy asociado a la producción en la fuerza física, ¿no? Por eso que el trabajo en el mundo agrícola, en el mundo minero, por ejemplo, tenemos, no sé, reportes en Chile de cuentos, ¿no? O historias de chicos que 10 años, 12 años ya bajaban a trabajar en la mina subterra, ¿no? Recuerden ustedes, las grandes producciones industriales ya demostraban. Entonces, como que de pronto empezamos a visualizar una etapa en el ciclo del desarrollo que era una etapa intermedia entre la niñez y la adultez. Y eso es lo que llamamos adolescencia. No es verdad que adolescencia viene de adolecer, o sea, que te falta algo, te duele algo. Viene, ¿cierto? Del griego, del latín, perdón, que dice que eres un ser que está madurando, un adulto en proceso de maduración. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ocurre que la adolescencia, ¿cierto? Empieza a instalarse como una fase, ¿cierto? Como una etapa del ciclo vital en la medida en que los modos de producción se hicieron más complejos. Es decir, ya no se requería, no se valoraba tanto la fuerza física, sino que había que enseñar cosas, por ejemplo, que supiéramos leer, escribir. ¿Para qué? Para leer catálogo, aprender a manejar una máquina, ¿cierto? Entender la lectura de presión en un reloj, en fin. Entonces eso hizo que de alguna forma la moratoria, ¿no? De las personas, es decir, terminaba la niñez y no se iban al mundo del trabajo, sino que ahora debían pasar a una educación formal y que cada vez más se fue volviendo obligatoria, ¿ya? Esto instala un problema porque en el fondo, ¿cierto? Tu biología, que es la biología que le va, ¿cierto? Que está ocurriendo en el sujeto adolescente, te va mostrando otra cosa, porque recuerden ustedes en esa etapa, ¿cierto? Es donde observamos la primera menstruación en las mujeres, ¿cierto? Las primeras expulsiones de semen en los hombres, ¿no? Y por lo tanto, de cierta manera, tu biología te está diciendo que ya estás maduro. O sea, ¿maduro para qué? Bueno, para procrear, ¿no? Para dar a luz, ¿no? Un tercero. Entonces, tu biología, por un lado, dice que está de cierta manera maduro, pero cultural y socialmente te dicen que todavía te falta. Y este divorcio, ¿no? Esta contradicción entre estos dos elementos, los adolescentes lo perciben. Y a veces lo instalan como reclamo, como reclamo. Ah, claro, para algunas cosas soy niño y para otras cosas soy adulto. Ah, cuando tienen que de pronto enfrentar situaciones relativas a las reglas. Sin embargo, en esta etapa, ¿cierto? Lo que está ocurriendo es que hoy día, ¿cierto? Es que los adolescentes tienen que cumplir una tarea y la tarea que se les instala, ¿no? Desde su desarrollo es la de buscar su identidad. Es responder a la pregunta ¿quién soy? Evidentemente esa pregunta viene desde el quién fui, ¿cierto? Como niño, por eso que al adolescente muchas veces le molesta esa mamá, tía, abuela o cuidadora que dice, mira, cuando llegan los amigos, ¿cierto? O el primer novio o novia, aquí tengo fotos de cuando él era niño, ¿ya? No siempre molesta, antes era gordito cuando era chico, y ahora que crecí soy flaco, ¿no? Entonces, ¿quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Buscar su identidad. Por eso que el adolescente en esta edad de pronto tiende más a estar con su grupo de pares que con su grupo de origen, familia, ¿no? Sin embargo, en la medida en que avanza, al mismo tiempo percibe una mentira de base en términos sociales. Y esto hay que ser honesto. La mentira de una propuesta, ¿cierto? De un proyecto social que no funciona. ¿Cuál es esa propuesta? Estudia para que mañana, ¿cierto? Pueda ser alguien, dicen los padres, madres, cuidadores, cuidadoras,
¿te das cuenta? Y la verdad es que el circuito, ¿cierto?, de estudio no necesariamente asegura eso. ¿Cuántas y cuántos de nosotros de verdad cuando terminó la universidad o estaba en la universidad se empezó a dar cuenta de decir, puta, ¿iré a tener trabajo después de terminar esto? ¿Cuánto tiempo iré a estar sin pega? Todas estas cosas que ocurren de que salgo del trabajo, pero me piden experiencia y si no he podido trabajar, ¿cómo voy a tener experiencia? Pero además, cursando programas de estudio, especialmente enseñanza básica y media, que han presentado un divorcio entre lo que ocurre en el aula y lo que pasa en la vida. El gran divorcio en este momento, fíjense, si toma allá de todo problema político, ¿no? Pero que es transversal en Latinoamérica, es nuestra ausencia de un currículum educativo en términos de, ¿cierto?, vida cívica, ¿ah? Educación cívica, política, tiene que ver con la, aunque a muchos, ¿cierto?, la palabra política les saca roncha, pero saber, ¿cierto?, cómo se organiza tu país es importante, no que un diputado, pregúntale a un chico, muchas veces no tiene idea. Y ese no saber no es falta de compromiso, es que hemos creado, ¿cierto?, un rechazo a estos temas que son importantes desde la educación cuando silenciamos estas materias. Entonces, fíjate, nos enseñamos a vivir en sociedad. Pero al mismo tiempo, el programa no te enseña a vivir en relación contigo mismo y con los otros, es decir, no te enseña sexualidad. La gran mentira de este país, ¿cierto? En Chile, para los colegas extranjeros, ahora estaba, ¿cierto? Salió un tema, ¿no? Relativo a educación sexual y han dicho, los padres educamos a nuestros hijos, la educación no tiene por qué meterse en el sexo y aquellas. Bueno, eso no es verdad. Quien educa en Latinoamérica respecto del sexo es el porno. Eso hay que decirlo, ¿cierto?, con total claridad. Pero además no funciona porque, claro, ven en el colegio, ¿cierto? Y en los contenidos que estudian, y esto no es una crítica a la educación, ¿cierto? Y a quienes trabajan en esa área, con epistemologías desactualizadas, con temáticas que efectivamente, ¿cierto? Y ya son del pasado. Entonces, lo observan y esto no funciona. Pero además con una cultura, una sociedad que ha puesto como gran valor el consumo. ¿Para qué tienes que estudiar? Para tener una profesión. ¿Para qué quieres una profesión? ¿Para qué les pedimos a nuestros hijos e hijas que tengan una profesión? Para que se compren una casa, para que tengan un buen pasar, para que tengan un auto. ¿Te das cuenta? Objetos, 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 objetos. Y claro, en los lugares más vulnerados y lugares más empobrecidos, te das cuenta, esa promesa suena a algo que nunca se va a cumplir. Este es uno de los problemas que tú vas a observar, ¿cierto? Y quienes trabajan con ese segmento de jóvenes, ¿no? Y es que viene un sujeto que te dice, ya, tú quieres tener, ¿cierto? Un iPhone, ¿no? Que es uno de los artefactos que nos acompañan en el día a día. Bueno, no te lo puedes comprar ahora porque estás estudiando, pero si tú vendes estos sobrecitos de polvito, te das cuenta, en 3 meses vas a tener esto que el sistema te promete en 7 años más, 8 años más. Porque seamos claros, ¿no? Ya, terminaste 12 años de enseñanza formal, 14 años de enseñanza formal obligatoria, luego son 5 años más de universidad y luego, ¿cierto? Tu primer sueldo, sobre todo los que trabajamos con personas, profesores, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, es paupérrimo. Y si además te enredaste en créditos para poder pagar tu carrera, o sea, este iPhone no viene después de tu primer mes de trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces aparece alguien, ¿no? Que te dice, aquí acortamos el camino, vende drogas. Aquí acortamos el camino, abre tu plataforma de OnlyFans y vende tu cuerpo en fotografía. Eso no es prostitución porque nadie te toca. ¿Te das cuenta? Y acortas el camino. Ahora, cuando los valores se han puesto, ¿cierto?, sobre los objetos, ¿qué le puedes decir al sujeto que está ahí? ¿Que estuvo mal? ¿Porque robó? ¿Porque asaltó? ¿Estuvo mal? En el fondo hizo una cortada de camino. Yo sé que eso no lo podemos felicitar, pero quiero decir, ¿cierto?, cómo vamos entrando, ¿cierto?, en la lógica de lo que vamos enseñando como sociedad. Y, y en su mayoría, un estudio que vamos a ver, ¿cierto?, dentro del programa de diplomado, es que una de las emociones que acompaña al adolescente al respecto de su grupo primario, es decir, su familia, es la soledad. Porque claro, hemos construido una sociedad en donde la canasta básica, ¿cierto?, requiere el trabajo de ambos cuidadores para poder de alguna forma satisfacer necesidades que hemos declarado como básicas, ¿no? Y que lo son, ¿sí? Piensen ustedes todo lo que fue la pandemia, ¿no? Y nos dimos cuenta que Internet, por ejemplo, era algo que tenía que estar en la canasta básica porque cuando quisimos hacer clases, ¿cierto? Y seguir la educación confinados, ¿no?, en la casa, pero
a través de Internet. Resulta que no todos los estudiantes tenían Internet, no todos tenían un computador en la casa, en fin. Y resulta que es ese cierto segmento de personas que de pronto, ¿cierto?, empieza a experimentar los problemas propios de lo que hemos descrito, sentirse adulto para algunas cosas, pero infantil para otras, ¿cierto? Sentir que se está en una mentira, sentirse solo, bueno, en algún punto, ¿cierto?, también la posibilidad de delinquir, ¿cierto? O, por otro lado, el no querer, ¿cierto?, o no tener la motivación para estudiar como espera, ¿cierto?, el sistema educativo, entonces, claro, te hace presentar ciertas problemáticas. Y aquí viene el primer punto, porque, bueno, ¿qué es lo que hemos ofrecido nosotros, no? Cuidado. O sea, desde que la humanidad existe, conversamos para arreglar los problemas, ¿no? Es decir, alguien va a pedir consejo a un sacerdote en aquel tiempo, chamán, ¿cierto? Un anciano, en fin, ¿ya? La terapia o, ¿cierto? Este tipo de entrevista más estructurada, claro, la estructura es lo nuevo, ¿no? Lo estructurado, pero el hablar con otro para hablar de uno mismo, ¿cierto? Ya es algo que estaba. Y este es el ofrecimiento que tiene, ¿cierto?, de alguna forma nuestra sociedad para aquellos jóvenes que de alguna manera presentan una anomalía. Hay un autor, Carlos Pérez Soto, ustedes lo pueden buscar, que escribe sobre psicología, filósofo, epistemólogo, y en algún momento, ¿cierto?, habla a la práctica de cierta psicología y psiquiatría como policías de la mente. Nosotros como encargados, ¿cierto?, de hacer que aquel que se vuelve disfuncional ingrese a la funcionalidad, ¿no? Y por eso que a la hora de trabajar con este segmento, probablemente va a ser todo un desafío, ¿cierto?, observar a la persona que está detrás, ¿cierto?, de la queja institucional, de la queja de padres, madres, cuidadores, ¿cierto?, o el sistema judicial. Porque detrás de eso sí hay una persona. Y por eso que si voy a hacer terapia, y es lo que se me pide, cuidado, porque terapia no es intervenir, terapia es colaborar. ¿Te das cuenta? Porque de cierta forma, la intervención que de pronto sí se nos pide, ¿no?, al respecto de evaluar una familia para ver la situación, ¿cierto?, de cómo está cada niño, es un acto violento, es el Estado que entra a tu casa. ¿Te das cuenta? Claro, con la figura amistosa, a lo mejor de un trabajador social o trabajadora social, pero es el Estado entrando en tu casa a mirar, por ejemplo, cómo son las habitaciones, dónde duermen, porque hay que hacerlo, ¿no? En fin. Sin embargo, en ese trabajo, ¿no?, de pronto observamos cierta dificultad porque muchas veces queremos hacer, ¿cierto?, las cosas bien, queremos colaborar, queremos ser una propuesta, una alternativa, y resulta que aquí enfrentamos un dilema. ¿Qué hacemos? Porque todavía la terapia se enseña bajo ciertos referentes que científicamente no hemos probado. Todo nuestro discurso al respecto de la mente no tiene evidencia científica. Esta idea de que hay un consciente, un preconsciente, un inconsciente, ¿cierto?, de que la personalidad tiene una estructura, yo super yo, ¿cierto?, las relaciones objetales, en fin, nada de eso ha sido demostrado. Nada. Y alguien puede decirme, ya, pero ¿por qué tiene que ser demostrado? Bueno, porque para el setting y el trabajo personal, particular, pagado, donde alguien viene y voluntariamente se somete a conversaciones a partir de elementos que no están, ¿cierto?, demostrados científicamente, perfecto. Yo puedo ir a la iglesia, y no lo digo en términos peyorativos, ¿no? Puedo ir a verme el tarot, no lo digo en términos peyorativos. Pero cuando tenemos la obligación de trabajar con personas, entonces tenemos la obligación de buscar aquello que, ¿cierto?, de verdad podemos ofrecer como una alternativa de ayuda. Y ahí, cierta psicología, todavía, ¿cierto?, presente en las aulas universitarias, se postula desde elementos que, que no han sido probados científicamente. Entonces, esto no tiene que ver con una queja, no tiene que ver con mirar en menos a los modelos no terapéuticos, sino que saber que de pronto nos podemos enamorar tanto de un modelo, ¿cierto?, que tendemos a forzar a las personas a ingresar a nuestro sistema de juego. Hoy día, ¿cierto?, es un tema que desarrollamos un poquito más también en el diplomado, donde hablamos de cierta forma, decimos, bueno, la posmodernidad, aunque hay autores que no están de acuerdo con ese concepto, pero ya ¿cierto?, podemos decir que en realidad lo que entendemos como personalidad, fíjate, es la identidad narrativa. Yo hoy día estoy haciendo esta conversación con ustedes desde la habitación donde me crié, chiquitito, porque cuido a mi mamá que estaba postrada, ¿no?, hace unos meses. Y entonces yo miro este departamento y digo, yo aquí nací, aquí llegué al mundo, te das cuenta, y ya tengo 50 años, soy el mismo.
Y yo podría contarle historias de cosas que hice, ¿cierto? Cuando jugaba con mi papá, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, fíjate, esto que hemos llamado personalidad pareciera ser es la identidad narrativa que nos da esta consistencia de mismidad. Es decir, ¿cierto? Está ahí la Camila Millaray, que la veo en cámara, ¿no? Entonces la Camila, en algún momento fue la Camilita, ¿te das cuenta? Chiquitita, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto? Ya una mujer universitaria no le podría decir, pero Camila, ¿quién eres tú? Y ella nos va a contar la historia de cómo fue de alguna forma desarrollándose en el tiempo y llegó hasta hoy, hasta acá. ¿Te das cuenta? Hay un hilo conductor en una narrativa, ¿ah? Y que tiene distintos niveles, ¿no? Si ustedes me preguntan, Rodrigo, ¿quién eres tú? Ya, yo en el contexto académico, decir, bueno, yo estudié en la escuela Thomson Matthews en Lota, luego estudié en el Liceo 49 de Coronel, y voy, esa es mi vida como académica, ¿no? Estudié en la Universidad Católica, bla, 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 bla. ¿Te das cuenta? Ya, pero tú no eres tu estudio. Ah, bueno, hijo de un sujeto que trabajó, ¿cierto?, toda su vida en radio, y mi madre que hacía esto, ya, entonces, ya, y les contaré de mi infancia y de mis amigos, ¿te das cuenta? Y hay un caudal narrativo que me vincula, ¿cierto? Que me da esta sensación de que soy el mismo hasta los 50, ¿ya? Y evidentemente, como esta identidad narrativa, ¿cierto?, se construye desde el lenguaje, no es una construcción ajena a los contextos que han ocurrido alrededor mío. No es ajena. ¿Te das cuenta? Yo soy el niño que cuando salía a la calle, mi mamá y mi papá me decían, si alguien te pregunta si en tu casa se habla de política, tú tienes que decir que no. Ah, si andas en la calle, ¿cierto? No se te ocurra patear una caja de cartón porque puede ser una bomba. ¿Te das cuenta? Esa niño en dictadura, ¿no? Eh, entonces, mi mente, ¿cierto? O lo que entendemos como aparato mental y mi personalidad tiene los elementos propios de la cultura. Nuestra personalidad no es separada del contexto, es una construcción social. Entonces, tiene que ver con el cómo nos decimos a nosotros mismos, ¿cierto? ¿Qué nos dicen, ¿cierto? ¿Qué decimos a otros? ¿Cierto? ¿Cómo es el contexto en el que se refieren hechos alrededor nuestro y sobre nosotros? Y eso te explica por qué, por ejemplo, te puedes encontrar con adolescentes que entienden que ir a robar, ¿cierto?, al centro de su ciudad es trabajo. Entonces dices, pero ¿cómo va a ser trabajo? Sí, porque en la escala valórica, ¿cierto?, en la que ellos crecieron o están todavía, eso es trabajo. Y por eso que, por ejemplo, en el mundo, ¿cierto?, en la cultura de carcelaria y en general, incluso hay vocaciones a la Virgen, ¿cierto? Tú encuentras con personas religiosas, pero ¿qué van a eso? Entonces, ¿pero dónde entra esto? Bueno, ahí está, en su identidad narrativa. Entonces, ¿por qué estoy preguntando esto? Porque cuando tú tienes un sujeto que es obligado a venir contigo, de alguna forma hay una molestia, porque alguien juzgó que él necesita ayuda. Yo sé que es difícil no pensarlo en estos términos, ¿ya? Y claro, es la manera en que nos hemos organizado y hemos construido sociedad, pero también hay que pensar, ¿cierto? Y concebir para entender que ofrecer y obligar a una ayuda que no necesitas es una agresión. ¿Te das cuenta? Es una agresión. Es decir, que de pronto, ¿cierto? Estamos todos aquí y en lo mejor conversando y vemos que, no sé, la Macarena Cabalín, ¿cierto? Oye, empezamos todos, ¿se han dado cuenta que no anda bien la vaca? Sí, aquí, allá, no, yo creo que la vaca tiene que ir a hablar con alguien. La vaca se encuentra bien en su contexto, ya mire, no entiende por qué, dónde está el mal, ya. Y te dicen que tienes que ir y te llevan obligada a hablar con alguien, ¿cierto? Eso, más allá del criterio de si tenemos razón a fuerza de mayoría o no, ¿cierto? La maca lo va a percibir como una agresión, porque ofrecer y obligar a una ayuda que no necesitas te percibe como una agresión, más allá de que lo necesites o no. ¿Te das cuenta? Te percibe como una agresión. Porque en este encuentro al que tú vas obligado o obligada, hay alguien que está bien y no eres tú. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate lo que empieza a ocurrir, cómo se carga de significado la persona del profesional, ¿no? Entonces tú estás sentado en tu oficina o en tu box, ¿cierto? Y te llegó un sujeto que viene con toda esa carga, fue juzgado y de alguna forma, ¿cierto?, viene para estar con alguien que sí está bien y él es el que está mal. ¿Te das cuenta? Eh, en ese encuentro, ¿cierto? Es una ayuda que no puedes resistir, que no puedes decir, no, muchas gracias, de verdad.
agradezco el gesto, el cariño, pero no quiero estar aquí. No, tienes que estar aquí. Y por lo tanto, ¿cierto? No sería extraño que en ese contexto se dé un choque de principios y de valores. Sin embargo, fíjense qué bonito, porque en la medida en que nosotros observamos que nuestra personalidad, nuestra identidad narrativa, y que la mayoría de los chicos y chicas, adolescentes, ¿no? que van a venir a hablar con nosotros, probablemente vienen desde, ¿cierto? la percepción, ¿no? de una anomalía, de algo que es inadecuado. Pero fíjate qué interesante esta frase. Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas. Detrás de ellos hay una historia. El problema es que nosotros, cuando trabajamos al amparo del sistema, o muchas veces, ¿no? Eh, consultados por los cuidadores principales, padres, no madres, se nos pide rápidamente resultados, que se exhiban eso. A mí me pasaba cuando trabajaba en la escuela, eh, venía, ¿cierto? Uno del equipo de profesionales, no voy a, no, para no, ¿cierto? maltratar si hay alguno aquí. Rodrigo, hace un mes que te derivamos a, ¿cierto? A ver, vamos a poner un nombre aquí, al Claudio, ¿no? Que está ahí con audífono. Hace un mes que te derivamos al Claudio y la verdad es que no se observan muchos avances, ¿no? Digo, ¿qué Claudio? Este Claudio que está en primero medio, ¿hace cuánto está en el colegio? Hace 13 años. Y ustedes en 13 años no lograron ningún avance y quieren que yo en un mes lo cambie. ¿Qué te pasa? Si no trabajamos con cosas. ¿Te das cuenta? Pero detrás de cada uno de ellos hay una historia. Detrás de cada una de ellas hay una historia, ¿cierto? Probablemente hay que ir a ver Barbie para poder entender, ¿cierto? Un poquito, ¿no? Más de esto. Y aquí viene una gran pregunta que, claro, por el tiempo no podemos debatir, pero la gran pregunta es, bueno, ¿y qué ocurre a nosotros? Dice terapeutas, pero profesor, terapeuta ocupacional, ah, ¿cierto? Trabajador social, trabajadora social, cuando nos toca trabajar con casos obligados. Porque en el fondo la gran pregunta es, ¿qué es lo obligado? ¿Ya? Entonces aquí ya nos empezamos a dar cuenta que de cierta forma, ¿cierto? El contexto obligado no es algo que, ¿cierto? Pende sobre el adolescente o la adolescente que ha sido obligada a hablar con nosotros. También nos obliga a nosotros. Pues estoy obligado a atenderlo. Si trabajo en un programa y me llega, ¿cierto? Un chico o chica, estoy obligado a atenderlo. El contexto es obligado de ambos. Terapeuta, ¿cierto? Profesional, del trabajo con personas, y quien viene a verme. Ambos estamos obligados. Porque él no quiere venir aquí y porque, convengámonos, ninguno de nosotros, ninguno de nosotras, quiere atender a alguien que no quiere venir a hablar con nosotros. Si me pasaba en la escuela, de pronto entraba, ¿cierto? El chico y se sentaba. Y decía, ¿qué pasó? Me mandaron a hablar con usted. ¿Y por qué? Ah, no sé por qué. Enojado, ¿no? En Chile decimos choreados, enojados. Entonces yo miraba y decía, bueno, pasó esto. Ah, o sea, yo soy el castigo. Yo soy el castigo de lo que hiciste. Yo no soy el castigo de nadie. ¿Te das cuenta? No soy el castigo de nadie. Entonces, fíjense en lo siguiente. El contexto obligado no solo obliga a quien nos traen, ¿no? El consultante, sino que también nos obliga a nosotros. Alguien nos va a decir, si en contexto de terapia particular, un papá que te dice, ¿cómo está? ¿Cierto? ¿A quién no le pasó atendiendo adolescentes? A mí me pasó 500 veces. Así como, mire, yo lo único que quiero saber, ¿se inició o no se inició sexualmente? Mira la pregunta. ¿Te das cuenta que muchas veces no había ocurrido eso y había una historia de problema detrás? Y el papá y mamá así como, ¿se inició o no se inició sexualmente? ¿Ya? Eh, muchas veces en donde el problema es familiar, a veces el problema es de pareja y el adolescente es el fusible, ¿no? Que salta ahí ya ante un contexto de papá y mamá que no se hablan, que pelean o lo que sea, ¿no? Y te lo traen para que uno haga algo con él. Cuando tú les dices, no, pero es que él parece ser que es el más sano en este contexto y los que tienen que estar en terapia son ustedes, wow, eso es un golpe bajo, ¿no? Una patada en el estómago para muchos de los padres, ¿cierto? En ese contexto. Después vamos a responder las preguntas. Soledad, alguien levantó la manito y alguien también delante, así que lo vi, pero como me pidieron que al final respondiera, vamos a responder al final.
Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto? Cuando tenemos que trabajar con este segmento, con este tipo de paciente, lo que tú vas a observar es que probablemente hay algo que decimos desmotivación. ¿Ya? Perdón. Y como que la desmotivación nosotros la tendemos a observar como una emoción. Ah, claro, porque cuando alguien está motivado, uno lo ve contento. Te das cuenta de que alguien motivado, uno lo ve triste. Pero desmotivación, si tú analizas la palabra, es la pérdida de un motivo. De pronto, por ejemplo, me pasa con yo como terapeuta hoy día solo atiendo colegas, ¿no? Psicólogos y psicólogas, no atiendo público en general. Entonces, de pronto me pasa con colegas que me dicen, es que las cosas ya no me llenan. ¿Ya? Y yo le digo, pero es que las cosas nunca han llenado. Uno llena las cosas. Cuando yo tengo un motivo, ¿cierto? Entonces todo, cuando tengo un proyecto, tengo una meta a la cual llegar, todo se organiza para allá. ¿Te das cuenta? Las cuentas, ¿cierto? Los tiempos, las relaciones con otros, en fin. Entonces, la desmotivación es que tú perdiste un motivo. Y resulta que en la adolescencia el motivo generalmente es prestado. Alguien te instala un motivo. Tienes que estudiar para el día de mañana. ¿Sí? Tienes que hacer esto para que el día de mañana, con una promesa que decíamos antes, ¿cierto? No se cumple. Pero resulta que, ¿cierto? Tú vas a encontrar que muchas veces tienes el consultante, ¿no? El derivado o derivada, que no tiene un motivo para estar ahí frente a ti. O sea, yo vine porque me mandaron, que hay motivos diferentes, ¿cierto? En quienes te han derivado, porque puede ser, ¿cierto? El tribunal y que era, por ejemplo, una evaluación al respecto de daño o trauma, ¿cierto? Puedes tener el interés de los padres, ya que vinieron a hablar con un psicólogo o psicóloga de que, no sé, el niño o niña termine cierta conducta que, ¿cierto? Está preocupando. ¿Ah? Si además está pasado por un hogar, ¿cierto? Una cosa, entonces tienes otra además. Entonces, ¿cuántos motivos de consulta pueden estar detrás de un consultante obligado? Y eso, de alguna forma, también tensiona, ¿cierto? El trabajo, ¿cierto? De quien está de alguna manera, ¿cierto? Llevando este proceso. Eh, Fíjate, vuelvo a la idea, ojo que detrás de cada cierto consultante hay una historia. Me gusta esta frase de Guillermo del Toro, a diario nos contamos a nosotros mismas, la historia de quienes somos. Y salimos a la vida, ¿cierto? A que esa historia continúe. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque quien ha venido obligado a ti, ahora se ha lanzado una moneda al aire. Y esa moneda al aire tiene que ver con cómo continúa la construcción de la historia de esa persona. Porque convengamos sobre el pasado, que pueden haber sido malas actitudes, malas notas, conducta directiva, consumo. Sobre eso no se puede hacer nada. Todo ya ocurrió. El punto está en qué se construye hacia adelante. ¿Te das cuenta? Y para eso, evidentemente, vamos a requerir elementos que me interesa que observemos ahora. ¿Por qué? Porque nos gusta o no, el encuentro con personas, la terapia, la sesión, ¿no? La conversa, la entrevista es una performance. Ya, la profesora jefe que se entrevista con sus estudiantes, ¿cierto? O con apoderados, ¿cierto? O el trabajador social o la trabajadora social que van de visita a una casa, ¿cierto? El terapeuta ocupacional, en fin, ¿no? Cuando trabajamos con personas, estamos haciendo un acto performático. Primero porque, ¿dónde atendemos? En el caso de los psicólogos y psicólogas, no hacemos terapia caminando por el mall. Tenemos un lugar, una oficinita, algo, ¿no? Incluso la terapia online. Ustedes ven aquí, ¿cierto? Este es mi setting, siempre lo muestro, ¿no? Es como mi cuadrito ahí. El otro día en una conversación con una institución norteamericana que me estaba pidiendo un convenio con CESIS, me preguntaba él, oye, qué hermoso el cuadro, me decía el sujeto, no en inglés. ¿De qué pintoré? Yo ni por decirle que lo había comprado en Sodima, que me costó eh, 10.000 pesos, ¿no? Como $10, ¿no? Ya, pero entonces, esta es mi habitación, ¿ven? Ahí está mi cama, están mis cosas, aquella, pero, ¿cierto? Cuando yo trabajo acá, ahí está. ¿Te das cuenta? Mi hija, cuando puse el cuadro ahí, me vino a ver, me dice, pero ¿por qué puse estos cuadros ahí? Es ridículo, papá. Ah, claro, para el que está en presencial, pero que mira desde allá, ¿cierto? Lo de ahí, ¿te das cuenta?
atendemos el lugar en donde debemos atender. No hablamos con las personas que trabajamos como hablamos con nuestras parejas, hijos, amigos, ¿te das cuenta? Tenemos un lenguaje diferente, pero no solo un lenguaje diferente, tenemos un guión. No es lo mismo el terapeuta que le pregunta a un paciente, a un consultante, háblame de tu niñez, que el que le pregunta a qué te dedicas, ¿cierto? Y qué cosas te gusta hacer hoy día en el presente. Hay un guión, ¿cierto? Nosotros evitamos ciertos comportamientos en el trabajo con las personas. Si alguien llora, ¿cierto? No nos paramos y abrazamos y apachachamos. Sabemos que no, porque eso se te puede llevar, puede entregar señales que al final pueden dañar. No, nadie va a atender con hawaiana y pantalón corto, ¿cierto? O cosas como podríamos andar en la casa cuando hace calor. ¿Qué papel estás jugando? Porque si el papel es la de un señor o una señora, porque aunque tengas 25 ya te ven como señora, ¿no? Que está ahí molesta así porque necesita intervenir, entonces eso no va a ocurrir. No va a haber algo que te permita trabajar. ¿Por qué? Porque el consultante en contexto obligado, grábatelo bien, no es un paciente. Y si no tienes un paciente o una paciente, desiste de comportarte como terapeuta. Para esto, el texto de base lo pueden buscar porque está en PDF, ¿cierto? Se llama Entrevista Motivacional. Entrevista motivacional. ¿Ya? Lo buscan y está en Google PDF, ¿ya? Carla, después vamos a responder preguntas porque me pidieron que me dejara las preguntas al final, ¿ya? Y en entrevista motivacional van a tomar un estudio de un señor, ¿cierto? Prochaska y Clemente, que hablaron de fases de motivación para el cambio. Ellos miraron gente, ¿cierto? Que se proponía venir a terapia o, ¿cierto? O se proponía cambiar y uno podía ver que habían distintos niveles de motivación para el cambio. Y aquí quiero hablar solo de las dos primeras. Es complejo porque estos tipos, y Prochaska especialmente mirando la experiencia de su padre, que era alguien que tenía consumo problemático de alcohol y que intentó muchas veces dejar de beber y le costó, se dio cuenta de que en general los programas para el trabajo con personas con adicciones estaban pensados para aquellos que ya tenían como la decisión de cambiar, que sabían que tenían que hacer, ¿cierto?, el costo del cambio. Pero se dieron cuenta que hay una etapa previa. Y ellos le pusieron este nombre. No es que la gente se defina así, es como observar para poder trabajar, ¿no? Para poder colaborar. Es decir, hay personas que están en un nivel precontemplativo al respecto de su problema. Cuando ese precontemplativo es que no lo observan. No observan un problema y no observan que su conducta, ¿cierto?, tiene una relación con el problema. Entonces, si esa persona no observa un problema y no observa que su conducta tiene que ver con el problema, ¿por qué habría de cambiar? Entonces, ojo, no tienes un consultante, no tienes un paciente en este estadio. Y en el segundo es una contemplación teórica, ya sí, veo el problema. Pero entre el problema y yo hay una distancia, ¿no? Hay una distancia que no me permite observar qué hago para que esto continúe agudizándose o siento para que el problema retroceda. Como ese sujeto que te dice, mira, yo sé que cuando bebo los fines de semana y me embriago, mi mujer se estresa, le da miedo. Pero claro, porque ella viene de la experiencia de un papá que cuando se alcoholizaba, maltrataba. Yo soy de los curados tranquilos. Yo me curo y me voy a acostar y duermo, no molesto a nadie. Entonces yo, que trabajo de lunes a viernes, ¿por qué no puedo darme, cierto, el gusto de beber luego de trabajar una semana como burro? O sea, él ve un problema, pero no establece esa conexión. ¿Te das cuenta? ¿Por qué habría de cambiar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el contexto obligado, las personas que vienen a hablar con nosotros al respecto de la razón por la cual se les envió, poseen, ¿cierto? O están en un nivel de motivación para el cambio relativo a precontemplación o contemplación. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cierto? La manera de poder abordar este contexto, estas personas, ¿cierto? Es renunciando a las maniobras de terapeuta, de entrevistador clásico. ¿Te das cuenta? Cuando digo renunciando es la renuncia total. Es decir, eso de
hazme un dibujito y tú estás así como sacando, dibújame a tu familia, y uno está sacando así como el rollo desde el dibujo de la familia, trazo, figura, ya, olvídalo. No, porque eso siembra desconfianza y mantiene distancia. Entonces, más bien, dice Miller y Ronig en el texto Entrevista Motivacional, fíjate, vaya a lo que le es común. ¿Y qué es lo que le es común a usted y a ese sujeto? La obligatoriedad. Y cualquier cosa que usted intente es mejor que tratar de hacerlo, transformarse en paciente de pronto. Si de pronto me pasaba a mí, por ejemplo, en el liceo, ¿no? En el colegio, trabajando, y llegaba el chico. Me acuerdo uno así como con una capucha. Entonces dije, pero mira, ¿sabes qué? Yo no hablo con nadie que no quiera hablar conmigo de verdad, de verdad. Pero te van a traer una vez a la semana el inspector que te trajo ahora. Y yo una vez a la semana tengo que atenderte. Y yo no te voy a faltar el respeto. De verdad que no. Mira, aquí está mi computador. Yo tengo hartos informes que hacer y cosas que firmar a mano. ¿Necesitas bajar materia? ¿Quieres jugar en un juego en internet? Ahí está. Yo estaré aquí trabajando, pero tenemos que estar los dos una hora. Entonces vamos a ver qué hacemos. ¿Te das cuenta? Y hasta ahí, ¡guau! Complejo porque me dice, ya, pero entonces este no va a trabajar. Sí que estoy trabajando. Mi primer trabajo es, te respeto. Ya, pero es que va a venir un monitor y te va a preguntar. Ese no es problema de la terapia, ese no es problema de la entrevista, ese es un problema administrativo. Para resolver ese problema, lo que hay que hacer es que uno, como profesional que trabaja al amparo de un programa, con eso tiene que entrar en el sindicato. ¿Te das cuenta? Porque las rabietas y las pataletas contra el sistema solo, por Twitter, por Instagram, por las redes sociales, no funciona. Uno tiene que entrar en el gremio. Para ahí entonces, por ejemplo, empezar a cuestionar a tus empleadores, los programas y esas cosas. Lo demás es pataleo de cabros chicos, no funciona. Hay que colectivarse, hay que entrar en la organización gremial y laboral. Eso provoca cambio, lo otro no, ¿ya? Pero mientras tanto en el box tienes que lograr algo. Entonces construir un vínculo parte por el respeto. Si no hay respeto, no hay vínculo. Y entonces fíjate, no obligues, renuncia a tu jerarquía. En este encuentro podemos ganar los dos, podemos ganar las dos, si hay respeto. Y eso es tan radical que incluso yo estoy dispuesto a perder esta hora de conversación contigo para que tú no te sientas obligado y a lo mejor este espacio te va a proteger. ¿Te das cuenta? Gira la cuestión. Claro, tiene límites, ¿no? No vamos a permitir que alguien se ponga a ver pornografía y esas cosas porque también nos va enseñando límites, ¿no? Ok. Pero, fíjate, esta maniobra posee un marco teórico. Y es que tú, al renunciar a tu jerarquía, ¿cierto? Y establecerte una relación de igual a igual, pero que pone límites, ¿cierto? Vas a construir una relación. Y probablemente, ¿cierto? Emerge un motivo de consulta. Oiga, ¿usted es psicólogo? Sí. Es que, ¿sabe? Yo tengo un problema con mi novia, con mi polola, ¿no? Ya. Entonces ahora aparece un tema que es de interés del otro. ¿Te das cuenta? Y eso hace posible el encuentro. Porque lo demás es un tranquilizante para el sistema administrativo, probablemente un tranquilizante para uno, pero no provoca nada. Para eso, por ejemplo, hay una técnica que enseñamos en el diplomado, ¿cierto? One down, es decir, un nivel más abajo, es decir, un terapeuta que no solo se pone en una relación simétrica, sino que baja un nivel. El que viene me enseña cosas. ¿Te das cuenta? Lo invito a hablar, le explico que me enseñe cómo fue que trampeó tal cosa, en fin, ¿no? Que nos permite, ¿cierto?, ir observando la visión de mundo que tiene esa persona, los valores que tiene esa persona, ¿cierto? Para empezar a construir, ¿cierto?, una relación tendiente a, ¿cierto?, permitir lograr el cambio, ¿no? Empezar a trabajar en los pros y los contras del cambio. Por lo tanto, ¿cierto?, a la hora de, sabiendo que hay que dejar unos minutitos para ¿cómo se llama?, para consultas, lo importante es distinguir las obligatoriedades, ¿ya? Cuando proviene, por ejemplo, de una acción jurídico-forense, ¿cierto? Muchas veces lo que piden es exhibir un cambio, algo que llaman reparación, pero que, ¿cierto?, solamente saben de qué se trata reparar quien está frente a alguien que ha sido herido, ¿no? Etcétera. Cuando se da, ¿cierto?, desde una derivación de otro profesional, ¿qué me están pidiendo, ¿cierto? Bueno, una evaluación psicológica nos pasa a veces, ¿no? Aplique un Rorschach y cosas por el estilo, ¿cierto? O cuando es de una institución educativa, que evaluemos, ¿cierto?, si es que el niño tiene TEA o no. Ya, cosas por el estilo. Ya, distingo la obligatoriedad. ¿Es evaluativa? ¿Cierto? Cuando se utiliza coercitivamente,
A veces, por ejemplo, pasa en los adultos, ¿no? En donde exigen ir a terapia en las parejas, ¿no? Cuando se da por un tutor, ¿ya? Distinguir, ¿qué me están pidiendo? Para en el proceso clínico o, ¿cierto? La entrevista, sí, tener claro ante quién estoy, qué se espera de mí, ¿cierto? Eh, y qué se recomienda inicialmente, céntrese en el consultante presente. Ya verá cómo vienen los otros elementos. Digo nuevamente, ya Rodrigo, pero eso es fácil cuando, ¿cierto? Uno lo dice en términos académicos y no tiene una institución encima que está pidiendo cosas. Bueno, tal vez, sí, tal vez es fácil. Pero no podemos desmentir, ¿cierto? O contraargumentar de que ese es un problema administrativo, no es un problema del trabajo con personas. ¿Ah? Finalmente, ¿cierto? Creo que es importante, ¿cierto?, formarnos en el trabajo de cómo abordar relatos, ¿cierto?, complejos, de hechos que ya fueron. Fíjate, el ancla para poder desarrollar posibilidades, ¿no?, para poder desarrollar cambio es de conversaciones en el presente, ¿ya?, que nos permitan ampliar el relato con perspectivas de futuro. ¿Quién quieres ser mañana? Y cómo lo que tú quieres ser mañana es coherente con la construcción que estás haciendo hoy. ¿Te das cuenta? De pronto pasa, por ejemplo, yo soy papá de una chica adolescente y muchas veces me dice, ah, papá, a mí me gustaría, ¿cierto? Es propio de esta cultura, ¿no? Yo cuando era adolescente ni pensaba en viajar a otra ciudad. Me gustaría estudiar en Seúl, me dice ella. Seúl tiene las primeras veces 15 años. Yo decía, ¿en Seúl? A los 15 años yo no tenía idea que era Seúl, ella en Seúl. ¿Y por qué? Porque me gusta la cultura coreana, ya, y empezamos. ¿Y qué estás haciendo ahora para estudiar en Seúl cuando tengas 18? Y entonces, por ejemplo, de pronto decidió tomar un curso de coreano por YouTube. Ya, y así. Entonces, de pronto, cuando dicen, ¿qué quieres ser? Ah, ¿y qué estás haciendo hoy día para eso? Qué bonito, porque lo que tú te quieras proponer probablemente lo vas a lograr, pero siento trabajando hoy día. Entonces, fíjate, cuando yo al otro lo enfrento a su proyecto, entonces probablemente se den posibilidad de cambio. El punto es, ¿y qué pasa con los que no tienen proyecto? También es legítimo no tenerlo. Porque esta idea de que todo tiene que estar, ¿cierto?, en el contexto de un proyecto que te haga productivo, es rollo de este tiempo, ¿no? Es rollo de este tiempo, es rollo de la cultura nuestra, capitalista. No digo que la comunista sea la mejor cuando digo capitalista, estoy diciendo una constatación, donde todos tenemos que sobreexplotarnos, desde los cuerpos, ¿te das cuenta?, hasta las habilidades cognitivas superiores. Todo está hecho para ser explotado. Y en ese contexto nos toca criar adolescentes. Muchas gracias. Si quieren que nos encontremos en redes sociales, están. De pronto subo cositas, material o cosas por el estilo. Si de pronto necesitan cosas y me quieren escribir, generalmente yo respondo, pido paciencia porque a veces no puedo responder enseguida, pero siempre respondo. ¿Ya? Alguien levantó la mano ahí. Vamos a preguntar. Valentina, me aparece primera, como Valentina Palominos. Hola, Hola Valentina. estaba escuchando atenta, Ujú, muy buena ujú. ponencia, me encantó. Eh, Gracias. habías mencionado a una autora, Isaac, eh, habías puesto una cita de Una Isaac. lámina. Ah, ya. Espera, espera, sí, espérame. De nuevo ponemos la lámina. Espérame. Esa. Sí, me llamó mucho la atención. Sentí que es como muy necesario ese tipo de conocimiento cuando nosotros trabajamos con personas. Ujú. Y quería consultarle si sabe de qué libro o de qué entrevista es esa Saqué frase. eso. Mira, si después tú me escribes por Instagram, yo lo puedo buscar porque esa frase la saqué de otra autora que es una cientista política que se llama Hannah Arendt. También se describe o se le señala como filósofa en algún texto que yo no me acuerdo, pero si lo busco lo encuentro, ¿ya? Pero viene de ese mundo, ¿vale?
Ah, vale. Muchas gracias. Ya, pues si tú me escribes, pero claro, el texto versa sobre otro tema, ya, y de ahí la tomé. Era ella hablando, claro, es Hannah Arendt, que no sé si la conocen, pero es una cierto intelectual judío-alemana que está hablando del holocausto, ¿no? Está haciendo filosofía sobre eso, y toma esa frase para decir, ¿cierto? Aludiendo un poco a esa experiencia, ¿no? Así que por ahí va. ¿Ya? Así que ahí después si usted quiere me escribe y podemos ver el tema. Muy bien, Jael muchas gracias. levantó la manito. A ti por la pregunta. Jael levantó la manito. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta tiene que ver, bueno, con todo lo que usted conversó y que por supuesto está muy bueno. Si el chico o la chica, en este caso adolescente, quiere mejorar y quiere tener otra perspectiva e imagen de sí mismo, ¿qué pasa si en su casa los padres se comportan de una manera y dicen otra cosa, de manera contraria? ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, ese contexto probablemente es muy común, ¿cierto?, en el trabajo con adolescentes, en donde incluso tú puedes tener ciertos adolescentes que si bien no querían venir a hablar contigo, vieron la oportunidad de trabajar un tema estrictamente personal, ¿cierto?, que no tiene que ver por lo cual lo trajeron los padres, ¿cierto?, o los cuidadores, y probablemente tu trabajo va a tener que ver, ¿cierto?, con de qué manera el comportamiento de esos padres, madres, ¿cierto?, o cuidadores, de verdad afecta, ¿cierto? Es la causa del problema de salud, de salud mental, ¿cierto? Lo que sea, de ese adolescente. Y lo que te va a corresponder ahí es justamente hacer una devolución. En ese contexto yo, ¿cierto? En general aconsejo más bien tener posición de experto o de experta, en donde tú señales, ¿no?, claramente lo que está ocurriendo y cómo la conducta de ellos, ¿cierto?, está provocando daño al respecto de, ¿cierto?, paciente, ¿no? Ahora, eso puede provocar que los padres, ¿cierto?, decidan venir a hablar contigo, aunque no sea de buena manera. Generalmente yo eso lo hago como una derivación a otro colega para no juntar, ¿te das cuenta? La consulta, el hijo con los padres, ¿ya? Se puede derivar a otro Claro. colega. Ahora, el problema va a ser cuando tú observas, por ejemplo, que ese adolescente, el daño que está sufriendo, ¿no?, la situación que está sufriendo ya es vulneración, ¿te das cuenta? Ya sea por negligencia, ya sea por descuido. Y esos cuidadores o padre madre no quieren, ¿cierto?, entrar en el circuito terapéutico, entonces ahí yo lo que evalúo es una denuncia. Porque eso es maltrato y no lo podemos, o sea, legalmente no lo podemos tolerar. Entonces ahí habría que hacer una denuncia, probablemente va a depender evidentemente de la vulneración, ¿cierto? Pero cuidadores que no quieren, ¿cierto?, o no presentan un interés por cambiar algo que está vulnerando gravemente, ¿cierto? O aunque sea leve, pero ya estamos hablando de maltrato, requiere otro tipo de intervención. Sí. Ok, No sé si te responde a la ok, pregunta. muchas Eso. gracias. Ujú. Sí, sí, Bien. muchas gracias. Carla Tapia tiene la manito levantada. Ahí yo Hola, me ¿se escucha? dejo. Sí, hola Carla, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, te agradezco. Bueno, como todo, me sumo a la... Me encantó, bueno, me motiva demasiado el tema porque, bueno, toda mi experiencia laboral ha sido en contexto de vulneración de derechos, tanto de protección como de justicia juvenil. Mi tesis fue en la etapa de cambio de Prochaska y Clemente, entonces me encantó. Y te quería Ujú. preguntar, bueno, yo actualmente estoy cesante porque me estoy dedicando a criar, pero te quería consultar como justamente, bueno, todo lo que tú mencionas, uno se encuentra con estas barreras en la intervención con los niños en Sename, en general porque se instrumentaliza la intervención, porque hay Ujú. como un beneficio detrás. Eh, o sea, como adicionando a todo lo que ya mencionaste, me gustaría saber cómo bueno, es que en realidad nos topamos como con la barrera grande que tiene que ver como con cómo están pensados las intervenciones en estos programas, porque al final creo que lo básico y saco como en conclusión con lo que tú has mencionado, como bajar las expectativas.
Creo que es súper importante, porque a veces, como tú mismo decías, de repente hay una historia detrás de maltrato, hay una historia detrás con mucha negligencia, etcétera, que es muy difícil de la noche a la mañana y con los tiempos de intervención. O sea, convengamos que en estos programas ya se establece previo, a priori de la intervención, un plazo de intervención, a diferencia de lo que trabajamos en clínica, que es como según va avanzando el paciente, se van estableciendo como las tareas terapéuticas en base a eso, los avances, etcétera. Pero no sé cómo hacerte la pregunta, pero en cómo poder lidiar, yo sé que tú decías, y la otra vez estaba en otro seminario tuyo que también hablaba de adolescencia, como el tema de meterse a estos gremios. A mí me pasó cuando trabajé en la cárcel de menores, que ahí me metí en un gremio. Pero la verdad es que si bien se lucha harto, los 5 años que yo llevaba en Sename, muchos avances no se han hecho respecto como a la revisión propiamente tal. Entonces, ¿cómo poder en el quehacer de uno tratar, obviamente, siempre hay, o sea, tiene que primar la vocación, etcétera, pero como aspectos como claves de cómo poder congeniar como con estas barreras como que en el fondo el sistema mismo te pone, la historia propiamente tal del adolescente, como para poder, entre comillas, trabajar la adherencia, porque a veces hay casos que incluso uno quedan en la carpeta, en el papel, porque uno ni siquiera logra tener un primer encuentro con el niño. A ese nivel, ¿cachai? Sí, o sea, bueno, me sí. imagino que tú cachai el tema y muchas derivaciones que lo gracioso es que hay tanta demanda y tanta lista de espera que cuando uno, por ejemplo, va a agarrar la carpeta y vaya a intervenir por primera vez o a hacer una visita domiciliaria y resulta que el caso, por decirte, o hubo cambio de domicilio, o se detuvo la vulneración, o se agrandó la vulneración. Entonces... o ya se casó. ya no es adolescente. Claro, también. Claro. Mira, ahí lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que, claro, ¿no? Es nuestro deseo. Yo creo que de poder colaborar en lo más que se pueda. Y en ese contexto, ¿no? Que es donde se ve con más frecuencia, ¿cierto? Esta situación, pero también de pronto se ve, fíjate, en el trabajo de salud particular, ¿cierto? Ya, en fin. Yo tengo este principio que me permite ser terapeuta aún bajo esas situaciones. Que la persona se lleve una buena experiencia conmigo. ¿Te das cuenta? Y cuando digo conmigo, o sea, con el terapeuta, ¿no? O sea, que lleve un buen registro de una conversa conmigo, que tal vez en ese chico, en esa niña, en ese adolescente, en su historia, te das cuenta, vincular, al menos alguien lo vio. ¿Cachai? Al menos alguien lo elogió por algo. Y que el día de mañana la terapia sea, o la entrevista con un colega, ¿cierto?, sea una alternativa. ¿Te das cuenta? Lo complejo de esto, ¿cierto?, es que si además de estar en un contexto que te obliga con cierta coerción, te das cuenta como consultante, y además te toca una mala experiencia, es decir, efectivamente terminó siendo castigo esa cuestión, ese sujeto el día de mañana no vuelve, nunca, a consultar a alguien. Entonces creo que ese es el último recurso, te das cuenta, y por eso que de todas maneras creo que hay que preocuparse por hacer un encuentro, ya hay que preocuparse por elogiar, porque cuando a ti te elogian, tú te das cuenta que te vieron. ¿Ah? Y yo creo que eso es lo último a lo que podemos aspirar en situaciones como esta, en donde además nos dimos cuenta de que, te das cuenta, mientras más corta sea la intervención, mientras más desprovista esté, más ganan plata los que manejan los programas. Entonces nunca se va a resolver así, ¿no? Te agradezco que hayas hecho parte de gremios y sindicatos, porque creo que eso sí hay que hacerlo, ¿ya? Levantó la manito ahí Nancy Cortés. Y yo creo que sería como la última pregunta, no sé, mi Sí, colega ahí para que hagan el vamos a sorteo, dar ¿cierto? hasta las 22:10 para responder ¿Ya? preguntas. Ahí vamos a Vale, ver cuántas más ya, alcanzamos. De todas bien. maneras, pedirles que las preguntas sean lo más breves posibles para que alcancemos a coger las más posibles en estos 7 minutos. Ahora sí, Nancy Cortés, te Bien. damos la palabra. Ahora, Nancy. Ya, buenas noches. Muchas gracias por el seminario. A usted Rodrigo, por venir. mi pregunta es, yo trabajo en un CEFAM
Desde el hospital me derivaron una chica de 14 años. El motivo de consulta de la madre y del psiquiatra era que la niña había estado expuesta a un video, ¿ya? En la cual había tenido relaciones sexuales, la grabaron, y este video se expuso. Eso que está pasando mucho acá en esta zona de la séptima región, ¿ya? Resulta que la niña me llega y la niña es bien participativa, perdón, en la sesión, pero respecto a otras temáticas, no con esta temática que ocurrió. Mi preocupación ella, que después yo creo que para reeditar la escena ella sigue teniendo relaciones sexuales con distintos niños, pero no me deja entrar en ese tema, sino que ella quiere trabajar autoestima. Entonces yo al principio le respeté el trabajar autoestima, comenzamos a trabajar, pero de repente me toca el tema de nuevo de que como que me solicita permiso para poder tener relaciones con niños. Entonces cuando volvemos a hablar de ese tema, me cierra la puerta de nuevo. Necesito a lo mejor si me puedes orientar como porque llevo 3 sesiones con ella, entonces a lo mejor estoy a tiempo para poder engancharla con el vínculo quizá, o no sé, ¿me podrías dar alguna ayuda, por favor, Sí, respecto a eso? mira, en eso yo creo que es una respuesta, voy a responder así como general, tú después si quieres me escribes por Instagram y te puedo prestar algún tipo de material para eso, porque así como tú describes la situación, yo pienso que, ¿cierto?, esta experiencia de ser expuesta en un video, en redes sociales, teniendo sexo, puede configurar una experiencia traumática, es un abuso sexual, ¿te das cuenta? Y lo que observamos posteriormente es consecuencia de lo mismo, ¿no? Porque como que clásicamente uno piensa que las personas abusadas sexualmente, especialmente las mujeres, te das cuenta, debieran permanecer como una consecuencia relativa al rechazo al sexo. Te das cuenta prácticamente con vaginismo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces cuando observamos que, ¿cierto?, las personas presentan una conducta, ¿cierto?, contraria a promiscua, entonces la atribución le quedó gustando. ¿Te das cuenta? Esa gran parte de eso lo heredamos del psicoanálisis, ¿no? Que llegó a plantear que en el fondo toda mujer desea en lo más profundo y oscuro de su corazón, te das cuenta, ser abusada. Porque hay una cuestión ahí con el padre, ¿no? Esa es la estupidez que inventaron. Pero resulta que la hipersexualización también es una consecuencia que nos habla de trauma. Ahora, el punto es el siguiente: pudiera ser que ella, ¿cierto?, la situación de abuso se dio antes, ¿te das cuenta?, de el segundo abuso, que sería exponerla en las redes teniendo sexo. Y a lo mejor tú tienes a alguien que sufrió abuso sexual temprano. Por eso, después escríbeme por Instagram, si es que tienes Instagram, ¿cierto? Y ahí te puedo facilitar algún material para poder abordar esos temas. Ya, yo encantado de poder colaborarte con eso, ¿vale? Muchas gracias. Así que eso. Gracias. Pero yo creo que ahí ocurrió algo, ya, o sea, ahí hay que ver algo. Y tranquila, porque no va a ir directo al tema, ¿ya? Eso. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. A ti, Nancy. Catalina tiene la manito levantada. Disculpen que me fumo un cigarro, pero hasta ahora necesito. Ya. No, Hola, entendible, Catalina. absolutamente entendible. Hola, buenas noches. Yo todavía no atiendo pacientes, todavía estoy estudiando, pero mi consulta era por algo que usted mencionó antes, que ¿cómo puedo comunicarle a los papás que como que ellos son el problema, o que todo el contexto en el que está el adolescente lo hace reaccionar de cierta manera sin antagonizarlos, como para evitar en mayor medida que abandonen la terapia, porque al final son los padres los que pagan la terapia del adolescente. Sí, claro. Entonces, si pierdo a los padres, pierdo al adolescente. Sí, claro, sí. Ahora, y además conveniendo que estadísticamente hablando, generalmente uno tiene a la madre, ¿no? Así como más que los Claro. padres, la madre. Ya, yo la primera cuestión que hay que señalar es respeto. Ya, cuando abordo esas conversaciones es como, yo no le vengo a enseñar cómo hay que criar. ¿Te das cuenta? Y uso este principio, mira, grábatelo bien. Yo parto de la base de que usted hace lo que cree, ¿cierto?, necesario y positivo para hacer de su hijo una mejor persona. Lo que pasa
es que en ese punto pudiera estar equivocado, ¿no? No se lo decimos, pero yo parto de esa base, ¿ya? De que usted hace lo mejor que tiene ciertos alcances para el bien de su hija o de su hijo. Yo lo que quiero es colaborar. ¿Cachai? Porque si tú llegas a decirle, mire señora, sabe que usted la está puro embarrando, o sea, y muchas veces cuando son madres que están en el trabajo de la crianza, que ya es todo un tema, ¿no? En las tareas domésticas, si además trabaja, ¿cierto?, remuneradamente, si además estudia y le vienes a decir que está criando mal, o sea, chao, ¿te das cuenta? Entonces, Claro. no, aquí vamos a partir de la base y yo quiero colaborarle a que eso sea mejor. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, como los hijos van creciendo, van cambiando, también hay que cambiar la estrategia. Entonces yo quiero colaborar, porque creo que aquí está el punto. Y ese es el tema. ¿Te das cuenta? Ir al choque provoca simplemente daño. Ya, Así que perfecto. explora por ahí, ¿ya? Ya, Bien. perfecto. Y Muchas última gracias. pregunta al Dino. Ay, sí, estamos. Muchas gracias Ahí por estamos. elegirme al final. Lo primero, decir que me hace muy, muy feliz lo ignorante que me siento cuando te escucho exponer. Gracias. Ay, Desde ese año de pandemia, que la verdad, Rodrigo Mardone es un nombre que significa mucho, pero bueno. Em, quiero corroborar una conclusión a la que estaba llegando al final, ¿ya? ujú, Porque entiendo que si tenemos a una persona obligada adelante, nuestro objetivo no es el cambio porque sugiere que esta persona está equivocada y eso le hace mal a la alianza. Lo comprendo. ujú, Pero yo no sé si centrarme en el desarrollo personal son las palabras que me llevan a la epistemología más efectiva o hay otra forma de ujú, plantearme mi objetivo como profesional. ujú. Ya, mira, ya, es profunda la pregunta, ¿no? Como ya nos conocimos con Dino antes, Lo siento. en el contexto estudiante en práctica y todo eso, así que no, está bien, Dino, te agradezco la pregunta porque lleva a un punto que yo creo que es complejo y con esto como para responder a todos, ¿no? Hay un punto que tenemos que ver forma de resolver y tiene que ver con nuestro conocimiento y aprendizaje de la ética. Fíjate que detrás de tu pregunta hay un principio ético. Si yo busco lo bueno, ¿te das cuenta? Voy a estar bien. Eh, entonces no sé si tiene que ver con el desarrollo personal, porque te das cuenta, están manoseados por los coaching y toda esa gente que vive, te das cuenta, en mundos de mentiras, ¿no? Pero si yo ayudo a que alguien quiera estar bien, de alguna forma tiene que buscar la bondad. Y cuando digo bondad no estoy hablando de religión, tiene que ver con lo bueno. Eh, porque de lo contrario, ¿cierto? Habría que pensar que alguien es feliz dañando o, ¿cierto? Estando desde el mal. Y yo creo que ahí hay un punto para conversar con los chicos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que viene contigo? Hay un problema ahí, ¿no? Porque éticamente hablando, ¿cierto? Muchas veces nuestra ética viene con la vertiente judía cristiana, ¿no? Los 10 mandamientos, en fin. Pero también hay una ética y una moral construida desde lo agnóstico. Una de las claves, es cierto, está en un texto que yo se los recomiendo leer, es muy sencillo, pero muy profundo, se llama, disculpe mi mamá, le subió a la tele como media sordita, hay un texto que se llama Ética para Amador, ¿ah? Y el autor se llama Fernando Savater. Y Fernando Savater es un nietzscheano, ¿cierto?, que decide escribir un libro para el hijo que nunca tuvo, no pudo ser papá. Y desde, ¿cierto?, una postura no religiosa, le enseña valores a un hijo. Y te quiero decir que en el fondo, detrás de eso, ¿cierto?, considerando que el adolescente es un sujeto que está creciendo y que requiere referentes, ¿no?, que orienten la construcción de su propia vida, los valores van a ser lo que te va a ayudar, en el fondo, a desarrollar un camino. No sé si es la respuesta que andáis buscando, pero es lo que se me ocurrió a las 10:10 de la noche. Yo nunca subestimaría una respuesta de las 10:10 de la noche. Bueno, pero ahí, si no, también me puede escribir, yo generalmente contesto, me demoro un poquito, pero contesto, ¿ya? Y fue un gusto escucharte, Dino. Lo mismo Ya, pues, digo. vamos al sorteo. A ver, ¿qué Muchas pasa con...? gracias, Dino, por tu pregunta. Previo al sorteo, no sé si quieres dar algún mensaje porque la grabación del seminario se termina ahora. Entonces, si es que quieres dar un ¿Mm? mensaje para cerrar este seminario. Comenzamos un diplomado sobre esto que de verdad tuve la oportunidad que me dio Adipa de crear, ¿cierto? El
el diplomado versa sobre temáticas del adolescente, no es solo terapia, ¿ah? Entonces de manera tal que tenemos un primer módulo que lo hago yo, ¿cierto?, sobre un poquito la contextualización del trabajo con personas a partir de la posmodernidad, pero luego viene la Eugenia, ¿cierto?, reconocidísima terapeuta que va a hablar sobre la mujer adolescente, que es una temática, ¿cierto?, sobre eso y cómo acompañar los procesos de mujer adolescente. Vamos a hablar sobre, ¿cierto?, el desarrollo psicosexual, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver hoy día con, ¿cierto?, el dilema que tienen muchos adolescentes al respecto de la construcción de su orientación sexual. Vamos a hablar, ¿cierto?, de el adolescente en el contexto judicial, ¿cierto?, penitenciario. Vamos a hablar, ¿cierto?, de cómo trabajar con los padres en este contexto. Vamos a hablar de cómo trabajar con la familia en este contexto. Estos son 14 módulos en un programa muy, ¿cierto?, completo, y que al menos tenemos la suerte de presentar por segunda vez, una segunda versión. El año pasado tuvimos una primera versión que tengo el honor, ¿cierto?, y el agradecimiento de decir, no tuvo ninguna queja, ninguna, cero. Más de 150 colegas lo tomaron y de verdad quedaron muy contentos. Y en eso les invito, yo sé que no siempre se puede, ¿cierto? Y si no, bueno, estamos en contacto ahí en la red y de pronto si me piden material, yo en algún espacio envío textos, libros, o si de pronto me preguntan por un paciente, respondo con audio. Ya en lo personal, creo que mi posibilidad de haber estudiado es un privilegio y los privilegios uno siempre tiene que compartirlos, ¿no? Lo dijo una señora muy desesperada en algún momento al respecto de otros privilegios. Así que eso, abrazos, de verdad. Ya me callo para que la María Jesús haga el sorteo y todo eso. Muchas gracias, Rodrigo, por esas preguntas, por esas palabras finales. Bueno, para terminar, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este seminario, como también agradecer a Rodrigo Mardones por la excelente exposición que nos ha dictado el día de hoy.